Oh, hola, soy Germán y te he puesto un balón. ¿A que estás muy emocionado por el mundial? ¿O estás cansado de que todo el mundo hable de eso? Hay un tema del que todos están hablando. No puedes salir ni a la esquina sin escuchar de eso. Prendes la tele y ahí está. Prendes la radio y ahí está. Abres tu ventana y hay un cartel gigante que dice: ¡empezó el mundial! El mundial. Bueno, de hecho, el fútbol, pero es la época donde todas las personas se unen. Los enemigos se aman. Los gatos y los perros se abrazan. Todos son felices mientras sean del mismo país. Todo es amor. Todo es alegría. Todo es felicidad hasta que ¡clasificamos bien! ¡Vamos al mundial! ¡Vamos al mundial! Oye, ¿y contra qué equipo jugamos primero? Nos toca contra Brasil. ¡A la mierda! ¡Puto mundial! Me voy al carajo de acá. Tenía que tocarnos Brasil, ¿cierto? Puto mundial, puta mierda, puto todo. Todo es alegría y felicidad hasta que te toca jugar contra Brasil. Puto Newton. Siempre he pensado que se sentirá ser futbolista. A estos tipos les pagan mucho dinero. Mucho dinero. Y no sé, imagina que tú eres futbolista y digamos que te toca jugar contra Messi, uno de los jugadores más caros del mundo. A ese tipo le haces un rasguño y te demandan. Le rompes una uña y te demandan. Sería como romper una mina de oro. Y aquí viene Germán a quitarle el balón a Messi. Messi contra Germán. Germán contra Messi. Esta es una batalla muerta entre dos grandes. Germán tiene miedo de tocar a Messi porque es un jugador muy caro. Si le hace una faltiña se queda pobre, mientras Messi no hace absolutamente nada, pero no encuentra ninguna, así que mejor se va. Lo tocas y te quedas pobre. Y bueno, las cosas antes eran diferentes. Antes los futbolistas jugaban fútbol y ahora, si no están siendo modelos, están vendiendo pan. Y también la tecnología ha arruinado el fútbol. Por ejemplo, antes en un partido alguien hacía un gol y era algo así como: piensa, la patea y ¡gol! ¡Qué emoción, señores! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! Sí, antes, pero ahora es un poco diferente. Germán está tranquilo, pensando su jugada, la piensa, patea y lo publica en Twitter. ¡Qué emoción! Las cosas cambian. Pero algo que nunca va a cambiar son los deseos de un padre. Siempre un padre quiere que su hijo se dedique al fútbol. Como él no pudo hacerlo, quiere vivir a través de su hijo. Quiere cumplir su sueño a través de él. Padre, dime, hijo. Quiero dedicarme al fútbol. Oh, Dios, hijo, me haces tan feliz. Me haces tan orgulloso, hijo. Yo sé que vas a ser grande. Vas a ser el mejor jugador de este mundo. Y eso me hará a mí el padre del mejor jugador de este mundo. Estoy tan orgulloso. Quiero ser árbitro de fútbol. Nadie quiere ser árbitro. ¿Por qué? Porque nadie quiere a los árbitros. Nunca vas a escuchar a nadie diciendo: yo considero que las decisiones que tomó el árbitro fueron las acertadas. A pesar de haber cobrado un penal en contra de mi equipo, considero que fue una decisión muy justa. Muy buen árbitro. Nunca. Todos le dicen: ¡árbitro comprado! ¡Muérete, hijo de puta! Si en algo podemos estar de acuerdo, es que a casi todos los hombres les gusta el fútbol. Y algunos son más adictos que otros. No solo les encanta, viven fútbol, comen fútbol, respiran fútbol, hacen popó con forma de balón de fútbol o algo así. Para ellos el fútbol es más importante que cualquier otra cosa. Hola, amor, ¿me compraste algo? ¿Por qué? Porque hoy es nuestro aniversario. ¿En serio? ¿Cómo es posible que te hayas olvidado? Es que, amor, tú sabes que yo tengo pésima memoria. Es que siempre me haces lo mismo. Tienen pésima memoria. Pero si se trata de fútbol, golazo, qué buena. Este definitivamente ha sido el mejor gol que yo he visto. ¿Esto el mejor gol? El mejor gol que yo he visto fue hecho en 1993 por Juan Soto. 24 de abril a las 4 de la tarde con 3 minutos. Cuando la paró de pecho y a 12.3 metros de la portería, le pegó con el pie izquierdo en el minuto 43 con 33 segundos, justo antes de que terminara el segundo tiempo. Ese ha sido el mejor gol que yo he visto. El cerebro tiene sus prioridades. Tengo que ser sincero con ustedes. Yo la verdad no soy tan fanático del fútbol. Lo veo solo cuando juega la selección. Pero el resto de los 4 años... Pero mis amigos me han contado que no hay nada más molesto que ver un partido de fútbol junto a una mujer que no le gusta el fútbol. Oye, ¿por qué tu equipo siempre pierde? ¿Podemos ver otra cosa? A ver, ¿cuál es tu equipo? ¿El rojo o el verde? Oye, creo que es momento de hablar de nuestra relación. Oye, ay, pero qué sexy él, esas piernas. Ay, pero qué mala onda el árbitro, ¿por qué le puso una tarjeta roja? Oye, ¿qué significa fuera de juego? Oye, ¡me aburro! ¿Y por 90 minutos eso es todo lo que hacen? Ay, a ver, veamos qué hay en otro canal. ¡Oh! Ay, papito, venga con su mami. Oye, ¿y a qué hora se acaba esto? ¡Quiero ver mi novela! Amor, mira, le metieron otro gol a tu equipo. Ya van como 5. Amor, mi vida, mi cielo. ¡Pregunta! ¿Oh? ¿Qué país crees que va a ganar el mundial? Yo creo que el mundial lo va a ganar Japón. Sí, Japón no tiene los mejores jugadores. Sí, Japón no tiene el mejor equipo. Pero tienen a Oliver Atom y ese tipo sí que sabe jugar.
Tengo sueño. Y este fue el video de la semana. Si te gustó, por favor, haz clic en el botón me gusta de acá abajo. Si es primera vez que ves uno de mis videos, si te gustó, no olvides suscribirte. Subo video todos los viernes. Y si quieren que hable de algún tema en particular la próxima semana, deja tu sugerencia aquí abajo en los comentarios. Tampoco olvides seguirme en mi hermoso y querido y sensual Facebook, facebook.com/hola soy Germán. Y en mi hermoso y muy pervertido Twitter, twitter.com/Germán Garmendia. Y en mi segundo canal aquí en YouTube, youtube.com/juega Germán. En ese canal subo video todos los días y a veces incluso subo 2 videos al día. Y quería mandarle un saludo a Juan Pablo March, que estuvo de cumpleaños, que me está viendo desde España, así que un abrazo y un saludo. Y nada, un abrazo psicológico, ya saben que los quiero con toda mi alma. Y nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho. Chao, chao. Son las 10 de la mañana y creo que no he dormido nada. Y tengo que decírtelo. Ok, bye.